Doctor, ¿qué tenemos que hacer? Porque el tiempo se nos agota primero y segundo. Es urgente encontrar una salida, una respuesta a semejante crisis, una salida política y obviamente a partir de eso una salida técnica para enfrentar la crisis sanitaria. Hay voces que ya plantean un montón de alternativas, pero en su experiencia, doctor, ¿cuál es la salida en estos precisos momentos? Hace falta definitivamente una salida política, porque de lo A ver, contrario el país se hunde. Washington y Licenia, es tan elemental como esto. La Constitución prevé salidas constitucionales y entonces prevé bajo varias situaciones que se presenten. Les pregunto a ustedes dos, acabo de tener una entrevista con Guayaquil donde me narraron lo que está pasando en Guayaquil, que no ha bajado ese nivel de indolencia, muertos en las calles, gente quemada en las calles. Entonces viene el tema, ¿estamos viviendo o no un estado de conmoción interna? Claro que estamos viviendo un estado de conmoción interna. Si esto no es conmoción interna, entonces, ¿qué es conmoción interna? Pues que nos caiga una bomba atómica, tal vez. Es estado de conmoción interna. Y la Asamblea Nacional hace una semana intentó, que ni siquiera lograron los votos. Intentaron un enjuiciamiento político a Catalina Andramuño por no haber cumplido sus funciones, cuando la señora renuncia porque no le dan dinero para cumplir con el ataque a la pandemia. Entonces, ¿en qué está la Asamblea Nacional? ¿Qué no le duele a Litardo, que se le murió incluso su madre con el mismo COVID? No les duele. La Asamblea Nacional tiene que salir de algún hueco y actuar. Hay un estado de conmoción interna. Tomen una salida constitucional. Este es el momento de la muerte cruzada. Para incluso probarlo al muchachito que está por allí, tomándose fotos y decirle, a ver, ven, toma la papa caliente, para que de una vez se le acaben los apetitos electorales que tiene. Háganlo, porque lo otro no es correcto y además nos huele bien, nos suena bien. Pero muerte cruzada, ¿dónde está el presidente? Cuando hay una guerra, MacArthur, cuando fue la guerra del Pacífico, MacArthur estaba en primera línea de combate. ¿Acaso que la guerra la hacen los cabos, los sargentos? La hace el comandante en jefe. ¿Dónde está escondido? Cuidándose que no le dé el coronavirus. Entonces, una crisis de gobernanza, de gobernabilidad. Una persona de Ban Ecuador encargado del tema de los muertos. ¿Qué tiene que ver Ban Ecuador con el objeto social de Ban Ecuador? Colapsó todo. Mire lo que dijo el comandante de la policía en declaraciones que fueron lamentables. Le preguntan, señor, ¿pero qué hace si la gente está con los muertos dentro de la casa? ¿No pueden ellos llevarlos directamente al cementerio? No, dice, señor, cuidado, porque eso sería socavar a las instituciones. O sea, me aguanto el cadáver contaminado dentro de una casa para que terminen de morirse todas las personas en esa casa, como pasó en una casa en Guayaquil, con 5 personas. Entonces, ¿hasta cuándo, padre Almeida? Pero aquí vienen soluciones. ¿Cuánta gente no está de acuerdo con lo que está pasando? Miles de personas, un porcentaje enorme a nivel nacional. ¿Tenemos internet, la mayoría? Sí, celulares. Hagámoslos funcionar a todos los celulares y pongamos en las carátulas, sentencia irrita, váyanse a la casa, no queremos verlos. Todos hagamos opinión a través de las redes. Tenemos 1000 formas, con los amigos, manden a los grupos de amigos y pidámosle que se haga Lado Moreno o que la Asamblea Nacional dé una salida constitucional al tema. Sumado a que comencemos con los cacerolazos. Porque no se dan cuenta de una cosa, Washington y Licenia. A otro país, usted le puede decir a un país de otro tipo, de otro estilo de vida, quédense en la casa, pero con ese nivel de desempleados, quédense en la casa, muéranse de hambre. Entonces, ¿qué se va a venir? Delincuencia. Yo siempre he dicho una frase, cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Que se desborde la violencia, la delincuencia, que de pronto encontremos gente en nuestras casas viendo cómo se llevan los alimentos o violentando las puertas de las tiendas. Entonces, hay que hacer algo, pero manifestémonos. Ese aparatito que tenemos en la mano, que es el celular o la computadora, hagámosla funcionar y digámosle, yo no estoy de acuerdo. 1000 formas de decirlo, sin insultos, porque eso degrada el ataque. No estos hijos de tal y cual, no.
No hay gobierno. No hay gobierno en el Ecuador. Se ha fugado el presidente. Varias frases. El odio prevalece sobre la justicia. Varias frases. No estamos dispuestos a aguantar esto. Exigimos que la Asamblea Nacional se pronuncie y se reúna sobre el estado de conmoción interna. Pero todos hagamos uso de esto, porque tenemos cómo interrelacionarnos con los aparatos. Y conectémonos para armar desde nuestras casas cacerolazos. Izar, por ejemplo, izar la bandera a media asta, por ejemplo. Ahí hay una sugerencia. Pero no solo por los muertos que nos duelen, sino por el desgobierno. Yo en este momento salgo de la entrevista y voy a dar ejemplo. Pongo la bandera del Ecuador en mi casa y la pongo a media asta. Que todo el mundo saque la bandera y la ponga a media asta. Para decirle al gobierno, no tenemos gobierno. Y en medio de que no tenemos gobierno, que ni siquiera, mire lo que dijo una enfermera, nos lanzan a la guerra sin armas. Por eso hay 1.600 contagiados en el sector médico y todavía el ministro lo contradice al viceministro de Salud. Y le dice, no, está equivocado, son 457. Y así fueran 457, qué vergüenza. Los lanzaron a la guerra sin armas, no tenían trajes de bioseguridad. Pero el problema es que se vienen las elecciones y por eso comienzan ya a trabajar con Diana Tamaín. Y Diana Tamaín le salió solito hace unos 15 días como que no dijo nada y dijo, yo estoy yendo a hacer una consulta a la Corte Constitucional para que se aplacen las elecciones. ¿Que seguimos con esto? ¿Qué es peor que el coronavirus? Seguirá el show entonces. De aquí pasaremos al caso Singue, que es otra tomadura del pelo. Yo invito a la gente a que se ponga los pantalones, a que salgan del hueco. El ecuatoriano es acostumbrado a comer gallina gorda por mano ajena, que le den peleando. Tenemos que demostrar la protesta por lo que pasa en el Ecuador, en todos los aspectos. En el tema del coronavirus es fatal. Entonces, ¿por qué? Porque a la gente que sí está bien económicamente, esa gente no le ha afectado la crisis, ni le está afectando lo que está pasando hoy. Tiene un ejército de gente que le sirve. Pero tenemos que demostrar que estamos en contra. Yo hoy saco mi bandera del Ecuador y la pongo a media asta. Y a ver quiénes más quieren seguir con ese camino. Para ver si embanderamos todo el Ecuador, pero a media asta. O le ponemos un crespón negro para decirle, estamos de luto. ¿O no te has dado cuenta, Moreno? Pero nos estamos muriendo por la desidia, más que por otra cosa. Y permítame, lo digo a manera personal, me uno, yo también voy a colocar mi bandera a media asta apenas termine este informativo. Entonces, vamos a aguantar esto. Ahí viene el problema. No cantamos el himno nacional y el himno a Quito y no sé qué cosas más. Y somos valientes defensores de la libertad, de los principios, de los valores. Y primero enfrentamos la muerte que cualquier cosa. Nos pisotean, nos escupen. Se muere nuestra gente de manera tan indolente. Imagínense que un familiar tenga que sacar el cadáver de un ser querido y ponerlo en la calle. Que se mueran en las puertas de los dispensarios porque no avanzaron ni siquiera a entrar. Y que la gente esté esperando que otro le dé solucionando el problema. Hoy pongo la bandera debajo del asta. Y como nunca voy a trabajar 24 horas al día denunciando todo lo que está pasando en el Ecuador. Y lo primero a la Asamblea Nacional. Ciegos, sordos y mudos. Y si no, lárguense todos a la casa. Pero tienen que darle una solución al país. Crisis de gobernabilidad, estado grave de conmoción interna. Se ve en el escenario delincuencia y no hay gobierno.